a abordar todos, sino que estas reflexiones nos van a permitir, digamos, tener una base para la cual nos permita comprender la riqueza de este texto, de esta reflexión del Papa Francisco que nos hace a toda la iglesia y sobre temas de la actualidad. Entonces, para ello, en el día de hoy, he querido dar un abordaje sobre la comprensión teológica bíblica del hombre desde lo relacional. Y es que precisamente esta va a ser una de las bases fundamentales que nosotros necesitamos tener en cuanto a la comprensión que se tiene del hombre y en un elemento, quizás el elemento más identitario que tenemos es en cuanto al aspecto de las relaciones. Y esto se debe a que precisamente nosotros hemos descuidado este elemento fundamental de lo relacional. Allá hay una frase para el día de hoy, pues voy a seguirme de dos textos, que ahorita más tarde les voy a compartir el enlace uno, que es un libro desde nuestra facultad de El Humanismo Cristiano, Luz para los Pueblos. Es un texto que nos permite, digamos, comprender precisamente esa apuesta que inclusive como desde la universidad nos identifica, que es la del humanismo cristiano. Es un texto que está en gratuita distribución en el sello editorial de nuestra universidad y que ojalá lo pudiesen leer. Es un texto muy rico, como les digo, porque nos invita y nos lleva a la comprensión del humanismo, de la comprensión del hombre de manera integral desde cuatro relaciones, que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y otro texto que pues me fundamento un poco para lo del día de hoy, se llama La paradoja del cristianismo, Dios entre paréntesis, de Adolfo Hechet, en términos de que, pues digamos, nos va a hacer una invitación precisamente a comprendernos como cristianos, que lo característico desde nuestros fundamentos de fe es precisamente el elemento relacional. Y de ahí es que tomo esta frase que ustedes encuentran ahí en la entrada, y es: se es verdaderamente ateo y de un ateísmo que no conoce los que se confiesan explícitamente ateos, cuando no se proclama el prójimo a la vez que a Dios. Y es que precisamente dentro de nuestras prácticas y vivencias religiosas actuales, hay una fuerte tendencia en cuanto más nos acerquemos a Dios o buscamos acercarnos a Dios, nos olvidamos de acercarnos al hombre. Y en eso la teología y el elemento bíblico nos va a enseñar otra cosa, y es que cada vez que nos vamos acercando más a Dios, es imposible que no comprendamos y no nos acerquemos al hombre mismo. Y es porque precisamente a lo largo de la historia el hombre ha llevado siempre a vivir dualismo, ¿no? Uno lo contrario al otro. Y precisamente digamos que la reflexión del día de hoy, y este es un elemento que va a ser clave dentro de la comprensión de la Fratelli Tutti, inclusive de toda la reflexión del Papa Francisco, es mirar al hombre como un todo, como un ser integral. Y eso es precisamente la reflexión que quiero abordar en el día de hoy. Por ello, Adolfo Hechet va a decir: la afirmación de Dios será incluso considerada como un engaño y una mentira religiosa, una trampa de fe, siempre y allí donde se excluya al hombre. Como le digo, la idea es que nosotros no abandonemos las comprensiones que tengamos de Dios, la forma en que nos acercamos de Dios, si esas formas de acercarnos a lo trascendente, a Dios, en nuestro caso, al Dios de Jesús de Nazaret, si nos lleva a que nosotros excluyamos al hombre, no solamente al hombre, digamos al otro, al marginado, al pobre, al pecador, sino que me excluye inclusive a mí mismo. Y es que precisamente digamos que una de las claves para comprender estos textos del Papa Francisco es que Dios y la teología nos enseña que no solo Dios es la medida de todas las cosas,
La medida de todas las cosas también es el hombre. Como le digo, es una disyuntiva desde este ejercicio teológico en que nosotros no podemos separar a Dios y separar al hombre. Entre más yo me acerque a Dios, entre más yo lo haga, yo tengo que dignificar a Dios mismo. Por eso Dios no solo Dios es la medida de todas las cosas, es el hombre. Y eso es uno de los mensajes claves de Jesús de Nazaret en cuanto que el llamado, cuando comenzamos a construir ese reino de Dios, lo hacemos cuando dignificamos al hombre. Y de ahí es que podemos comprender que en este ejercicio de clave de Dios, mensaje carismático, y lo que todos estamos llamados a hacer, es que esa buena noticia de Dios también ha de ser una buena noticia sobre el hombre. Y es porque necesitamos comprendernos. Y lo primer ejercicio que nosotros debemos hacer es pensarnos y preguntarnos, para mí, ¿qué es el hombre? ¿Ya? ¿Cuál es la concepción de hombre que yo tengo? Porque es que a partir de eso va a ser nuestro referente eh, en cuanto a la forma en cómo yo me relaciono. Y es que precisamente bajo esa comprensión, que es lo que vamos a ver ahorita, cómo el elemento bíblico nos va a enseñar a que el hombre no es una sola definición. A partir del elemento de la comprensión del hombre dentro del estudio bíblico, podemos afirmar y llevar a eso todo el elemento de lo relacional. Porque es que precisamente, Adolfo Gischer lo va a plantear, es lo que nos caracteriza a nosotros desde nuestra confesión de fe del Dios de Jesús de Nazaret y a lo largo del Antiguo Testamento, es que la misma experiencia de Dios es una experiencia de Dios relacional. ¿Listo? Entonces, digamos que eso va a ser lo clave en este ejercicio, la clave de lo relacional, donde precisamente, digamos, la gran pregunta para el examen de conciencia es que nosotros nos digamos qué comprende por el ser humano entonces, porque es que esa es la gran motivación de inclusive de los que nos dedicamos a la teología, es preguntarnos por el hombre y podernos maravillar de él. De ahí que la pregunta por el ser humano para el cristianismo es y será, ante todo, que ésta profesa la fe en Dios, volcando a salvar al ser humano. Por eso, en modo experiencia de Dios que nosotros tenemos y toda la experiencia del pueblo de Israel, toda la historia de salvación nos va a mostrar precisamente que Dios se relaciona con el hombre, hace todo para dignificar el ser humano. Entonces, por eso nosotros necesitamos iniciar un ejercicio interesante de qué comprendemos por el ser humano, porque es que a partir de esas realidades nosotros vamos a descubrir Dios cómo se manifiesta. Y ese es el ejercicio de la teología. ¿Listo? Entonces, para dar un primer elemento de este abrebocas, como decía Jairo, la idea es que estos dos encuentros sean darle elementos a ustedes y que sean abrebocas. Vamos a mirar la concepción bíblica veterotestamentaria del ser humano, ¿ya? En clave en clave digamos, de la comprensión que podamos hacer, ¿ya? Y en este ejercicio vamos a mostrar que desde el elemento bíblico vamos a encontrar la referencia al ser humano desde cuatro, digamos, adjetivos que se combinan entre el ejercicio del bazar, el nefes, el ruach y el ef, que digamos que nos van a llevar a una comprensión distinta del ser humano y que muchas veces nosotros, pues digamos que no tenemos el acercamiento quizás directamente del texto original de la Biblia, sino que utilizamos traducciones, pero digamos que cuando se hace todo ese ejercicio exegético, vamos a tener diferentes comprensiones del ser humano. Entonces, basar, vamos a encontrar, digamos, ahí ya me estoy siguiendo un poco lo presentado en este libro del humanismo cristiano, es que basar va a mostrar precisamente o va a significar el elemento carne, que va a hacer referencia a cualquier ser vivo, tanto animal como el ser humano. Y es que este ejercicio del bazar en el Antiguo Testamento, pues nos lleva a que nosotros nos pensemos al ser humano desde dos comprensiones. La primera, el hombre es un ser social, que de una u otra manera está llevado precisamente
digamos, a generar lazos de solidaridad, digamos que del mismo componente de lo que somos. Pero a su vez, también hay una comprensión en cuanto al bazar desde el sinónimo de debilidad, como una característica nuestra, no bien, digamos, como algo negativo, sino que alguien que es un ser que está en camino de esa potencialización o perfección. El segundo elemento, vamos a encontrar el nefes, que va a representar precisamente a la comprensión de la persona en contextos. Entonces, digamos, en algunos textos bíblicos lo vamos a encontrar como garganta, parte del cuerpo, sino que desde el Antiguo Testamento esta palabra nefes nos va a representar precisamente ese principio vital del ser viviente que todos tenemos, aquello que nos hace característicos al ser humano en tanto al proceso dinámico que nosotros tenemos de proceso de cambio, renovación de los sentimientos, emociones que tenemos y los rasgos que cada uno necesitamos, digamos que es lo que me hace único. Y también va haciendo referencia al ejercicio de que el ser humano es un ser necesitado o ansioso por la vida, por eso es dinámico, está buscando perfeccionarlo, encontrar sentido. El segundo elemento, quizás que es un término que lo podemos distinguir en algunas celebraciones, sobre todo en la fiesta del Pentecostés, cuando hacemos alusión al Espíritu, es la palabra ruach, que digamos que es una comprensión del ser humano en cuanto ya no es de lo ser humano como sí mismo, como es basar un Efes, sino que va a ser una comprensión del ser humano que tiene o es animado por una fuerza exterior como que de Dios, que se le atribuye a Dios, que lo lleva a potencializarlo, a perfeccionarlo. Pero hay una particularidad de esa comprensión del Ruach y es fundamental. No hay separación de lo corporal y lo espiritual, porque es que precisamente una de las claves de la comprensión de la antropología semita o del pueblo de Israel es precisamente no llegar a separar y a diferenciar entre el cuerpo y la carne, porque es que es uno de los, digamos, dificultades que tenemos que nosotros fácilmente, como les decía en la comprensión anterior, en la segunda presentación, es que fácilmente nosotros separamos. No, el ROAS no implica separación, hace parte de la vida misma como el mismo ejercicio de respiración. Yo no puedo separar el aire con el cuerpo, hace parte del mismo proceso. Y eso es el ROAS en el elemento bíblico. Y vamos a encontrar el LEF que hace referencia por lo general al corazón. Y es que precisamente ese término LED va a representar lo que en nuestro pensamiento occidental vamos a encontrar todo el sistema de pensamiento, razonamiento, ¿cierto? Lo, para el sistema occidental es el cerebro, para el semita no, es el corazón, inclusive es la parte integral del ser humano, lo es todo. Entonces digamos que estos cuatro términos nos van a llevar a una comprensión básica del ser humano que es fundamental para la comprensión y como elemento clave de este ejercicio que estamos proponiendo como elementos para que ustedes tengan de acercamiento a la encíclica del Papa Francisco. Desde ahí, no hay que separarnos que de acuerdo a las prácticas y costumbres de la cultura semita, la vida del ser humano se concibe de manera integral, individual y colectiva. Miremos un elemento interesante, como les decía, para los semitas el ser humano lo es todo. El ser humano lo es todo, no hay que separarlo. Así como el hombre es integralidad, también hay que mantenerlo precisamente en esas relaciones con lo otro. El ser humano no es fracción, el ser humano es integralidad. Por eso digamos que el quehacer de la iglesia y de la teología ha llevado a que siempre nos estemos pensando en ese ejercicio relacional. Y siguiendo un poco los elementos que miramos del Antiguo Testamento, vamos a mirar cómo esa concepción del bazar, vamos a relacionarlo con esa capacidad del hombre de ubicarse en medio del cosmos. El FES va a ser un ejercicio en clave de apertura,
en cuanto a capacidad del hombre, sentimientos, emociones. El Roaf va a simbolizar que intrínsecamente el hombre tiene esa relación con Dios que lo llama a un perfeccionamiento. Y el Ef como aquella capacidad propia del hombre en la que vive su razonamiento y libertad. Entonces, bajo esos elementos, pues ya en el Nuevo Testamento, pues ya no se va a hablar del Efe ni el Ef, sino que ya digamos que hay se involucran unos elementos más de corte pensamiento griego y vamos a encontrar precisamente ya el elemento de la carne, el cuerpo, el espíritu y la mente, digamos como formas de comprensión del ser humano, pero hay una particularidad, no se separa de la clave de interpretación del Antiguo Testamento y la cultura semita del hombre en su integralidad. Y es que precisamente el hombre desde y su integralidad va a llevar a que se comprenda al hombre como un todo, no separando el cuerpo, la mente, el espíritu, ni la carne, sino que el hombre es todo, no es posible separarse. Y hay unos elementos claves de la comprensión del ser humano, del ser humano en la experiencia de Jesús de Nazaret, que es nuestra clave de interpretación de experiencia de Dios y de su mensaje, siguiendo un poco lo que Raymond Panikkar presenta, el ser humano a partir de la experiencia de Jesús de Nazaret, que él precisamente a partir de sus palabras y acciones nos ha marcado un estilo de vida, un paradigma, lo cual nosotros seguimos, y es precisamente la clave que el ser humano es un ser en creación, no es algo que se produce en masa, el hombre es creado, cada uno es único, ¿ya? Hay unas particularidades y se va a ir mejorando. Por eso, diga, otra de las características que vamos a encontrar es que la vida se crea en sí misma. Es decir, el hombre está llamado a también a ser parte de este ejercicio de la creación, ser responsable y sobre todo el ser humano es un ser de esperanza. ¿Un ser de esperanza en qué? En cuanto está llamado a ir a un perfeccionamiento y un acercamiento más a Dios. De ahí por eso que cuando nos hacemos llamar nosotros cristianos, es el ser humano de forma integral, una espiritualidad que nos lleva a la comprensión del hombre en todo y podamos precisamente instaurar ese ejercicio de amor, paz, justicia, servicio, solidaridad y fraternidad. Y por último, digamos que estos elementos de la comprensión del hombre, abuelo de pájaro, del ser humano, es precisamente la base del humanismo cristiano, que desde nuestra universidad se trabaja, se reflexiona y se procura hacer vida, y él apuesta a la cuaternidad, porque es que precisamente el hombre es un ser humano que se relaciona, pero a su vez es ser integral. No podemos separar un elemento del otro. Y ahí es que desde el humanismo cristiano hablamos de la famosa cuaternidad. ¿Cuaternidad en qué sentido? En que el hombre primeramente se tiene que relacionar consigo mismo. El hombre, en esa medida que se conoce, se identifica, crece y se perfecciona, lo va haciendo en la mano en la medida que se relaciona con el otro, entendiendo al otro como aquel otro que camina junto a mí, que yo estoy para servirlo, aquel otro en el que de una u otra manera nosotros buscamos siempre a caminar, ¿cierto? Por eso, digamos que esta encíclica del Papa Francisco se encamina mucho en este ejercicio de cómo el ser humano está llamado en esa comprensión del reino porque se relaciona con el otro. Está llamado a la comunidad y a la fraternidad. Está llamado a que se haga promociones de diálogo, la justicia y la paz. Por eso ser cristiano no solamente encerrarme yo mismo y orar. Ser cristiano es que yo pueda generar lazos de restauración de paz, de dignidad, pueda llevar a la felicidad con el otro. El humanismo cristiano también apunta a un tercer elemento de la relación del ser humano
con el tema de la creación, y muestra eso precisamente la anterior encíclica llamada la Laudato Si, en cuanto, digamos que hace una invitación a que nosotros seamos responsables como de los bienes de la naturaleza, ¿cierto? Que busquemos el servicio del cuidado y la sostenibilidad del planeta y lleguemos a esa comprensión precisamente en cuanto al ejercicio del cuidado de la casa común, ¿ya? Entonces, de ahí, precisamente, es un llamado a que todos tengamos un ejercicio de transformación y mejora del mundo y que hagamos uso de los bienes comunes. Entonces, digamos que las referencias del Papa Francisco tienden a ubicarnos y de llamarnos, no se olviden que el ser humano es un ser integral, que se relaciona con Dios, con lo otro, con la creación y consigo mismo. Entonces, digamos que esos son los elementos que yo quería compartir con ustedes en el día de hoy y, y compartir esta frase que se alude un poco a las reflexiones que Santo Tomás hacía sobre el ejercicio de la Trinidad y decía, la confesión descubra a Dios porque tanto Él como nosotros somos palabra y por lo mismo intercambio, relación. Dios como palabra, Dios verbo, nos indica desde nuestro ejercicio creacional que nosotros nos relacionamos con Él. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muy enriquecedor tus aportes. Entonces, Víctor nos ha hecho este recuento desde lo bíblico. El profesor Joe Freddy nos va a compartir ahorita un poquito acerca de todo lo que es la tradición de la doctrina social de la iglesia, así como un vuelo de pájaro, toda esta idea. Yo quisiera recordar ahora que escuchaba al profesor Víctor, es bien interesante que desde el libro del Génesis, desde el principio del libro del Génesis, en el capítulo 4, se nos habla, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y esa pregunta es muy importante porque es lo que va a marcar a través de, a través de todo el texto bíblico lo que el profesor Víctor nos estaba hablando, la importancia y la obligación que nosotros tenemos ante el otro. De ahí que, por ejemplo, una de las parábolas más importantes del juicio final y de los últimos tiempos es esa parábola que escuchamos donde Cristo dice que va a separar a los buenos y los malos y la regla por la que se va a juzgar es porque tuve hambre y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, estuve extranjero y me hospedaste, estuve enfermo y me fuiste a visitar, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Entonces, siempre toda la relación es en función del otro. Y eso es lo que el Papa Francisco tanto le está insistiendo en esta apuesta, en esta encíclica tan maravillosa que nos ha regalado ahorita. Entonces yo creo que muy pertinente las palabras del profesor Víctor, ayudándonos a entender todo ese sentido del otro y de lo otro, en esa cuaternidad de la que hablamos en el humanismo cristiano. Entonces, muchísimas gracias, profesor Víctor, Hugo, y vamos a escuchar ahora al profesor John Freddy, que nos compartirá la parte de un poquito de la historia de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, para todos y para todas, buenas. Gracias por conectarse. Bienvenido al encuentro. Me esté compartiendo. Voy a hacerlo aquí. ¿Necesitas que te ayude, John Freddy? No, espérate, acá voy a intentarlo desde el computador. Dame un momentico. A ver, presentar la pantalla y si algo lo hago en el celular. Acá. Ya estoy empezando a compartir. Listo. Ya veo que lo estoy viendo. Bueno.
Voy a hablarles yo en este contexto de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Para entender el contexto del Papa, de la última encíclica del Papa, ¿sí? Esta encíclica, la tercera que él escribe, es la tercera que él escribe. Recordaremos en el 2003 escribió Lumen Fidei, que se llama La Luz de la Fe. En el 2013, Lumen Fidei. En el 2015, Laudato Si, que significa alabado sea, sobre el medio ambiente. Y este año escribió Fratelli Tutti, ¿sí? Que significa hermanos todos. El padre Jairo hablará de Fratelli Tutti dentro de 8 días. Solamente quería contextualizar. De las tres encíclicas que ha escrito Francisco, dos se convierten en encíclicas de doctrina social de la Iglesia. Ya eso nos da un parámetro. Para entender el pensamiento social del Papa Francisco. ¿En qué estoy? La diapositiva, ¿quién es? Para entender el pensamiento social del Papa Francisco. Para entender entonces el mensaje del Papa, tenemos que entender qué es la social, porque es en el marco de la doctrina social de la Iglesia. El Papa escribe esta encíclica. Lo primero que hay que aclarar es que no tenemos que tener miedo al término doctrina social o al término doctrina. Para nuestra cultura, para el mundo occidental, cuando se habla de doctrina, se le da una connotación negativa. Se cree que algo doctrinal es algo malo. ¿Por qué? Porque está el término adoptar, por ejemplo. Y entonces cuando se habla de doctrina, a todos se nos viene a la cabeza la doctrina marxista, la doctrina comunista, y ya creemos aquí pues guerrilleros todos, o del término adoctrinar, que es imponernos, ¿sí? A la fuerza. El que me quiere adoctrinar me quiere poner algo a la fuerza. No. Entender qué es esto de la doctrina social de la Iglesia. Lo primero es entender que la doctrina se refiere a una serie de principios, de ideas, de normas y de leyes. Eso es una doctrina a grandes rasgos. Principios o ideas, normas o leyes. Yo puedo conocer una doctrina sin que se convierta para mí en una ley, pero yo también puedo asumir una doctrina como si fuera una ley para mí. Un ejemplo, estando en la Universidad del Valle, universidad de la que soy egresado, yo conocí la doctrina marxista estudiando filosofía. Pero para mí la doctrina marxista se limitaron a principios e ideas, que por allá. Para mí nunca se convirtieron ni en normas ni en leyes. Yo no me adherí a esa doctrina, para mí no se convirtieron en normas y en leyes. Entonces una doctrina pueden ser ideas, pero también pueden ser, ¿sí? No hay que tenerle miedo a conocer diferentes doctrinas. Eso es lo que nos enriquece. El término social se refiere a las relaciones entre las personas. De hecho, es muy bonito. No podemos entender la doctrina social sin preguntarnos qué es el hombre, porque el centro de la doctrina social es las relaciones entre las personas. Ni siquiera es la relación del hombre con Dios, es la relación del hombre con el otro. Es la relación del hombre con el otro. Por eso, de las ramas de la teología, de los tratados de la teología, este me parece a mí uno de los más prácticos. Y se los confieso, uno de los más hermosos, porque buscamos entender al hombre en su relación con el otro. Nos convertimos en hermanos, es una idea. Dios es nuestro Padre y el otro es yo mismo al otro como un hermano.
Mirar al otro como un hermano me debe exigir a mirarlo, debe exigirme unos comportamientos propios que no tendría una persona que no vea al otro como un hermano, sino como una cosa, como un objeto, ¿sí? Opuesto al utilitarismo, pues, que hoy en día hay. ¿Qué se quiere promover en la sociedad? La doctrina social busca promover justicia, equidad, respeto, amor, fraternidad. Esta última palabra que tengo ahí, unida a la encíclica pues, del Papa Francisco. Y se habla de la iglesia porque es que la iglesia católica, apostólica y romana a la que la propone. Cuando hablamos de doctrina social de la iglesia, estamos hablando del peso social que tiene la iglesia católica, apostólica y romana. Es una institución que ha marcado al mundo y a la occidental. Por eso todos los documentos de doctrina social de la iglesia están dirigidos siempre a los obispos, a los cardenales, a los hombres y mujeres creyentes, a la iglesia, pero casi siempre finalizan y a todos los hombres y mujeres de buen corazón. Los documentos de la doctrina social de la iglesia están dirigidos para todos los que quieren construir sociedades justas, equilibradas, respetuosas, amorosas, fraternas. Para nosotros los bautizados, la doctrina social de la iglesia se debe convertir en una norma. Lo que el Papa Francisco escribe en el documento para nosotros bautizados se convierte en una norma. Puede leerlo alguien que no sea cristiano, no hay problema. Y para él, para que no sea cristiana, ahí hay buenas ideas, ahí hay buenos principios, bonito, chéveres, pero para nosotros como católicos, los documentos o los principios o las ideas de la doctrina social de la iglesia se convierten en normas. ¿Por qué norma? Porque exige un cumplimiento. Si yo no soy católico, no tengo por qué cumplirlo. Lo puedo mirar como un principio, una idea bonita. Pero si yo soy católico, lo que la doctrina social de la iglesia postula, para mí se convierte en norma. A grandes rasgos, entonces, ¿qué viene siendo la doctrina social de la iglesia? Los principios que la iglesia católica promueve acerca de las relaciones interpersonales. Porque el hombre es un ser social, pero la sociedad está compuesta por personas. Por esa razón, de las encíclicas que ha escrito el Papa, la primera que se llamó Lumen Fidei, ¿sí? la luz de la fe, es una encíclica teológica de corte doctrinal. Pero las dos últimas, Laudato Si y Fides et Ratio, son encíclicas teológicas también, pero son de corte social. Son de corte social. Y por eso se convierten en encíclicas de doctrina social de la iglesia. Entonces, no hay que tenerle miedo al nombre de doctrina. Si usted no es católico, mire ideas, mírelo como principios que le pueden ayudar. Pero si usted es católico, mírelo como un regalo, ¿sí? Como una norma, como una ley. Una ley no que nos esclaviza, sino que nos libera. La ley que nos libera, ¿sí? Como dice San Pablo. Aquí está el esquema fundamental de la doctrina social. Tiene unos valores, tiene unos principios, tiene unos ideales, aquí está analizado, ¿sí? Vamos a empezar con el de arriba, con la persona. El centro de la doctrina social de la iglesia es la persona. ¿Por qué? Porque la persona es la que crea las sociedades. Yo no puedo hablar si no hay personas. Las sociedades se conforman por la relación entre personas. Las personas son el centro de la doctrina social. Lo que les decía, ni siquiera es Dios, es el hombre, es el ser humano. Por eso Víctor empezó explicando que es idea de lo humano, para yo explicar ahorita la idea de lo social desde la iglesia, y dentro de 8 días ya tendremos elementos para entender Fratelli Tutti. Las personas sujetas a deberes y derechos. La social de la iglesia siempre va a exigir los derechos de las personas.
pero a esas personas le va a exigir el cumplimiento de sus deberes. De hecho, uno de los principios de la doctrina social de la iglesia es la participación social. Es muy cristiano, el católico que se respete, paga impuestos. El que quiera contribuir con su sociedad, cumple con las leyes. Cumple con las leyes. Las personas que tenemos derechos y deberes. Pero también, ante todo, tenemos dignidad. Para la doctrina social de la iglesia, la persona es digna. ¿Por qué es digna? Ese es el primer principio de la doctrina social de la iglesia, la dignidad de la persona humana. Digna porque es imagen de Dios. Dios crea al hombre a su imagen y por eso el hombre es. Génesis capítulo 1, versículo 27. Profesor, y entonces, ¿qué pasa con los criminales? Vean, la doctrina social de la iglesia nunca va a patrocinar temas como el de la pena de muerte. Puede que usted haya hecho algo muy malo, pero usted no perder su dignidad como hijo de Dios. Si no cumple si usted no cumple con sus funciones, con sus deberes, ¿le va a castigar? Sí, merece una pena y merece un castigo, pero nunca va a ser la muerte. ¿Sí? Y es más, el castigo debe ser digno. Por eso es todo el tema de la pastoral penitenciaria que es tan bonito. Alguien con él me preguntaba un día, diácono, pero ¿por qué ir a visitar a un preso si es porque es malo? Sí, si está en la cárcel es porque ha hecho cosas malas, pero tiene dignidad. Y nosotros miramos a esas personas como Jesús los miraría. Por eso el padre Jairo ahorita daba nuevamente el tema de las obras de misericordia. ¿Sí? Vengan benditos de mi padre porque estuve preso y fueron a verme. Después de las personas, hay unos valores fundamentales que la doctrina social de la iglesia promueve y promueve siempre. La caridad y la solidaridad. Caridad entendida como el amor, ¿sí? Y la solidaridad como el deseo de compartirme el otro. Esos dos son los valores fundamentales de la doctrina social. Sin amor y sin el deseo de compartir, no puede haber sociedad. O no puede haber sociedad justa. Porque yo puedo relacionar con el otro de una manera utilitarista. Me sirve, ¿sí? Es como un esclavo, yo no tengo que amarlo y me presta beneficios, listo. Hasta ahí bien. Esas son maneras de relacionarse, pero no son maneras cristianas de relacionarse. Entonces hay dos valores que la doctrina va a promover siempre entre las personas, el amor y la solidaridad. Es de ponerme en los zapatos del otro. Con respecto a lo social, se promueve siempre la justicia. La justicia. La justicia debe ser igual para todos. Y justicia, una cosa es que la justicia sea igual para todos, y otra cosa es que la justicia sea darle a todos lo mismo. No, la justicia no es darle a todos lo mismo. La justicia es darle a cada uno lo que se merece o lo que le correspondería. Porque, por ejemplo, este valor tiene que ver con la subsidiariedad. Es otro de la doctrina social de la iglesia, ayudar al otro. Voy a poner un ejemplo. Familias en Acción del gobierno nacional. Una madre soltera por el conflicto armado, porque su esposo lo mataron los guerrilleros, los militares o cualquier grupo armado, ¿sí? Tiene 5 hijos, pues debe recibir más que la madre en las mismas condiciones que tiene 2 hijos. ¿Sí? Es justicia, darle a cada uno lo que le correspondería en derecho. No es darle a todos lo mismo. La justicia debe ser la misma para todos. No es que a todos le tienen que dar lo mismo. Y por último, ¿cómo se debe hacer? ¿Sí? ¿Qué se debe hacer desde la doctrina social? Se debe hacer comunidad, porque una cosa es hacer sociedad y la otra es hacer comunidad. Son 2 términos distintos. Se debe hacer comunidad y se debe buscar el bien común. Hacer comunidad y buscar el bien común son 2 ideas
centrales de el pensamiento social de la iglesia. Porque yo puedo crear sociedad buscando el bien para unos, o si no, busquen países lejanos como el de Colombia, ¿sí? Acá voy a crítico, y es que muchas leyes favorecen a los pocos. Ahí se crea una sociedad, no hay comunidad, porque no hay una puesta en común de todos. Ahí hay una sociedad, listo. Hay no deberes, hay derechos. Pero las leyes favorecen a unos poquitos. Ahí no hay bien común, ahí hay bien de unos pocos. ¿Sí? Por eso, otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia es el destino universal de los bienes. Esta es como el esquema de lo que la doctrina social de la Iglesia es. ¿Sí? Además, mirar, aquí en ningún momento hemos hablado de Dios. ¿Por qué no hemos hablado de Dios? Ahorita voy a explicar por qué. Vamos a mirar esta última diapositiva. Los fundamentos de la doctrina de la Iglesia son los mismos de la teología, porque esta es una rama de la teología, que son la Sagrada Escritura, el Magisterio y la tradición. Son los tres fundamentos. Voy a explicar aquí dos, voy a centrarme en dos. En la Sagrada Escritura, primero, es la palabra de Dios que nos muestra la preferencia por los pobres. El Dios de Israel ama a los pobres, él prefiere a los que el mundo rechaza. Si nos ponemos a mirar en la Biblia, el Dios de Israel, que es el Dios que hay en la Biblia, hace una opción preferencial por los pobres, ¿sí? De la creación. Muchos hablan de por qué escogió esa acción de Abel y no el de Caín. Y la respuesta a muchos de este aspecto de la social es porque Abel era el menor. Y para las culturas semitas, el menor es el débil, el mayor es el fuerte. Esa es una interpretación interesante. Para formar un gran pueblo, pues voy a mostrar ejemplos de cómo pasa pues, esto que está aquí, cómo Dios coge a los que el mundo no quiere, a los que el mundo como que rechaza. Dios los escoge para darles un lugar importante. Dios dice, voy a formar un pueblo grande, va a ser numeroso, van a ser mi pueblo y yo seré mi Dios. Y en vez de llamar a un hombre viril, fuerte, ¿sí? Poderoso, así como el profesor John Freddy, no, llama a un pobre viejito, Abraham. Está casado con otra pobre viejita que es estéril. ¿Sí? Una pareja a la que el mundo ya había despreciado por ser estériles. Dios llama a un hombre estéril, Dios llama a un hombre anciano, perdón, y a una mujer para formar a un gran pueblo, Luego ese pueblo crece, ¿sí? Y se hace esclavo, los esclaviza. Llama a alguien para que sea su voz. Dios llama que sea su voz. Dice, voy a llamar a alguien para que sea mi voz ante el faraón. Y en vez de llamar a un gran filósofo, a un elocuente, así como el profesor Víctor, llama a un pobre gago, a Moisés, despreciado por la gente, ¿sí? Tartamudo. Dios lo coge y lo llama y lo escoge para que sea ante el faraón. Y cuando el pueblo ya está consolidado, dice, voy a darles el rey más grande que ha podido tener cualquier nación. Y le da al menor de un poco de hermanos, al menor de los hijos de José, ¿sí? A David. Pequeño ahí, como sin sonitón, Dios lo escoge para que sea el rey. Entonces, si nos ponemos a mirar así, vamos a lo largo de la historia de la salvación, Dios escoge a los que el mundo desprecia, porque en el corazón de Dios van a estar primero los pobres. ¿Por qué? Porque en el corazón es un corazón de justicia. Por eso dice, sí, Dios ama la justicia y el derecho. Esta primera idea de la Sagrada Escritura, el primer fundamento, se refleja también en el Nuevo Testamento. Jesús no inventa nada nuevo. Cuando yo no vine a inventar nada nuevo. Yo vengo a que se cumpla. Con los que el mundo no quiere. Él está con los niños, mujeres, él está con las prostitutas, con los chines, con los que cobran impuestos. Él está con los que la gente no... Ahora, él ha tenido que hacer un proceso de también
bien bonito. Jesús va aprendiendo. Cuando él cuenta la parábola del buen samaritano, para nosotros el samaritano es el bueno, pero para la cultura de Jesús, los samaritanos eran los malos, eran un grupo impuro, ¿sí? Eran paganos, eran impuros. Primera fundamento, todo lo que está escrito por la doctrina social se basa en la Biblia, que nos deja entonces un mensaje central desde la doctrina social, y es que el Dios de Israel es nuestro mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios que opta por el pobre, ¿sí? Que elige a los que el mundo rechaza. Miremos no más los apóstoles, ¿no? Pescadores, gente humilde y trabajadora, publicanos que trabajan con impuestos, sicarios y celotes. Los apóstoles bien. El segundo punto es el magisterio. Magisterio, para ir finalizando. La palabra magisterio latina, ¿sí? Es de magister, que es maestro. El magisterio son los documentos que escriben los maestros. Nuestros maestros son los papas y los obispos. Esos se convierten en nuestros maestros. Entonces, todos los documentos que los obispos y el papa escriben en toda relación de las personas en torno a los socios, se convierten en documentos del magisterio de la Iglesia sobre el océano. Todo lo que nos defendemos sobre la sociedad como católicos está basado en la palabra de Dios, el otro como un hermano, y en el magisterio, lo que escribe el obispo. No por nada al Papa se le llama sumo pontífice. Ese término de pontífice me parece a mí que es muy bonito. Pontífice significa el que hace puentes. El que hace puentes. Porque en la Edad Media, cuando los señores feudales iban a pelear, el Papa era el que hacía esos diálogos de paz con los cardenales, ¿sí? Él promueve puentes para que hayan mejores relaciones sociales. Me parece un apelativo bonito. Entonces, los documentos del magisterio son los documentos del Papa y de los obispos. Todo lo que un obispo escriba en relación con lo social, en relación con la dignidad de la persona, se convierte en un documento del magisterio social de la Iglesia. Son una riqueza que tenemos. Lamentablemente es una crítica para nosotros los católicos. El Papa escribe algo de la Virgen y todo el mundo corre a leerlo, pero el Papa escribe algo sobre la situación social, ¿sí? Y nadie. Pienso en muchos documentos que se han habido como espuma, pero estos documentos sociales como que cada vez les da la fuerza que se merece, Y dejar ahí, por ahora, como una pequeña introducción a la doctrina social de la Iglesia, para empezar con los espacios de preguntas en 10, 15 minuticos sobre lo de Víctor, el trabajo de Víctor, la Víctor o la mía. A ver, quedamos pendientes para escucharlos, para atenderlos. Vamos a hacer como unos 10 minuticos para tratar de terminar a las 8:15, porque la idea era, vamos a tratar de mantenernos en 1 hora y cuarto para no cansarnos. Sí, por eso acá. Ajá. Y sí, pero si hay preguntas. Sí, hay preguntas. Mientras que piensan sus preguntas y deciden en el chat o las pueden decir hacia... Ajá. Quiero darle las gracias. Tenemos gente que está conectada con nosotros desde Estados Unidos, desde México, desde Puerto Rico y desde Panamá. Es una bendición tenerlos a ustedes con nosotros aquí en Cali. No sé si por ahora les está lloviendo. Sé que en Estados Unidos está haciendo mucho frío en este momentico en algunas partes, pero pues también sé que en Puerto Rico han sufrido un poquito, pero no tanto como ha sufrido nuestra gente en San Andrés y en Providencia y aquí en el Chocó y en la zona costera del norte de Colombia. Pero damos muchas gracias a todos los que nos están acompañando desde otros países. No sé si hay alguna pregunta o... ¿No?
Estoy viendo aquí en el chat, desde el chat no hay. Okay, la próxima semana vamos a los dos docentes que vamos a acompañar la próxima semana. Uno va a encargarse de hablar un poquito de toda la enseñanza social del Papa Francisco, la apuesta que el Papa Francisco tiene tan fuerte en su ministerio por el otro, enseñarnos esa cultura de que es a través del otro que llegamos a Dios. Yo en la última parte me voy a dedicar a explicar las partes principales de la encíclica del Papa Fratelli Tutti sobre la hermandad. Entonces eso va a ser como la parte de la próxima semana. Y estamos pensando, si ustedes quedan motivaditos para el próximo semestre, de pronto hacer un cursito ya bien despacio, desmenuzando por completo esa encíclica, porque es, como dijo el profesor John Freddy, es súper, pero súper poderoso. Uno de los documentos, ese documento nos deja a nosotros, si usted lo lee, se queda impresionado de la profundidad de las palabras del Papa Francisco, una revolución grandísima por la que le ha costado también mucho y por la que sufrirá mucho, porque es una denuncia a todos los sistemas sociopolíticos, económicos del siglo XX y del siglo XXI, y la negligencia de todos esos sistemas por preocuparse por el otro, y que nosotros como cristianos no podemos caer en ese tipo de situaciones. Entonces, la encíclica es súper bellísima, súper poderosa. Entonces, yo espero por lo menos la próxima semana dar un brochazo general, y a quienes quieran ahondar más, el próximo semestre estaremos haciendo un curso, lo estaremos anunciando para quienes quieran como profundizar más en todo ese documento. Entonces, Padre Jairo, Sí, Jairo. sí, doña Julia. Sí. Sí, bueno, yo no es una pregunta, sino que quiero expresar la satisfacción tan grande que nuestra Iglesia Católica sí trabaja muchísimo. Todo lo de la doctrina social de la Iglesia se cumple en la Iglesia Católica. Mucha gente no se da cuenta de todo lo que hacen con los migrantes, con los pobres, el banco de alimentos, de colegios, hospitales, todo lo que hace la Iglesia. Entonces, es muy lindo saber de que lo que está escrito aquí en esta encíclica de Hermanos Todos, la Iglesia Católica aporta bastante, y eso nos debe de llenar de satisfacción, de alegría, que no es un libro escrito por el Papa, sino una realidad de la Iglesia Católica. Así es. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a terminar con una pequeña oración pidiéndole al Señor para que nos permita, así como decía San Francisco, ser instrumentos de su paz, que podamos reconocer en el otro a la persona de Cristo. Recordemos que todos somos imagen y semejanza de Dios. Todos estamos llamados a poder ver a Dios en el otro. La Biblia dice que Dios es amor. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice Dios es amor. El amor no se puede entender sin Dios, y a Dios no lo podemos entender sin el amor. Entonces, cuando yo le digo a alguien te amo, lo que estamos diciendo es que nosotros podemos ver a Dios en ese otro. Entonces, para terminar esta noche, pidámosle al Señor para que nos ayude a poder verlo a Él en todos los seres humanos, especialmente en todos aquellos que son que sufren a causa de la violencia, de la discriminación, de los sistemas sociopolíticos y económicos presentes, para que pueda haber todos esos elementos de liberación que permitan que todos podamos recobrar esa dignidad y celebrar esa dignidad como verdaderos hijos de Dios, y reconociéndonos el uno y el otro como tal, nos dispongamos a ese servicio desinteresado por el otro y esa lucha por el bienestar del otro, a ejemplo de Cristo Jesús, el buen pastor. Y que la bendición del Dios Todopoderoso nos acompañe en esta noche, en una noche de descanso tranquilo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, inviten a otras personas. El enlace para la próxima semana es el mismo de hoy. ¿Okay? Ese es el mismo enlace. Los esperamos aquí la próxima semana. Por favor, inviten más gente si desean. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Hasta luego. Igualmente, Padre. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Diácono